Bien, bueno, vamos a proseguir con estos temas de los argumentos en apologética para un poco introducir este tema de hoy día. Esta ya vendría siendo nuestra cuarta clase de apologética. Estamos nosotros de manera un poco superficial, ¿cierto? No tan profunda, no con tanta historicidad ni con tanta evolución del desarrollo de los argumentos, viendo los 4 argumentos que confirman o traen evidencia acerca de la existencia de Dios. Son argumentos, ¿cierto?, que se han ido desarrollando en esta disciplina que es la apologética, que es una disciplina, es una corriente de la teología. Cuando nosotros estudiamos teología, estudiamos muchas corrientes, y una de ellas es la apologética. Y en el fondo lo que hace es prepararnos, darnos herramientas, ¿cierto?, orientarnos para poder tener argumentos, ¿cierto?, defensa desde un punto de vista más extra bíblico, extra vida de fe, con relación a temas tan importantes como, por ejemplo, la existencia de Dios, la existencia del mal, la confirmación científica, no científica, tal vez arqueológica de la palabra, las pruebas y evidencias de la muerte, resurrección de Jesucristo. Son todos temas conflictivos que para nosotros, que somos personas de fe, no tenemos ningún problema con entenderlos, ¿cierto? Con comprenderlos, con tomarlos, con este don maravilloso que es la fe. Como lo veíamos la semana pasada, hay una gracia infinita de parte de Dios de habernos, ¿cierto? Como lo dice en el libro de Mateo, me parece Jesucristo hablando, le da gracias a Dios, le dice gracias porque escondiste todas estas cosas, ¿cierto?, de los entendidos y las revelaste a estos pequeños, hablando de nosotros. Por gracia y misericordia el Señor nos ha dado una luz, ¿cierto?, una comprensión, un conocimiento, ¿cierto?, no comprensión acabada, pero sí una cierta comprensión, ¿cierto?, limitada, de las verdades, de la revelación de la Escritura, de su persona, y eso es gracia y es misericordia, hermano. Y vemos que en términos no cristianos, digamos, no bíblicos, estas verdades son evidentes también. El libro de Romanos dice que Dios se dio a conocer al ser humano y le es evidente, ¿cierto? A través de todas las cosas es evidente la existencia de Dios. Y Dios está airado, dice, con el hombre por eso, porque con deshonestidad, ¿cierto?, niegan la verdad de la revelación de Dios en todo orden de cosas. Es evidente que el simple ejercicio de la reflexión y del pensamiento más elemental nos lleva a la conclusión de la existencia de una divinidad. Es evidente que la observación, ¿cierto?, de la naturaleza, los hallazgos científicos, como hablábamos la semana pasada, todo trae, ¿cierto?, evidencia de la existencia de la deidad, de Dios. Y desde allí en adelante ya podemos transitar hasta Jesucristo y ser el salvífico. No nos olvidemos que ser teísta no te hace salvo. La única forma de ser salvo es mediante Jesucristo. Entonces, despejamos dudas con esto, de entender por medio de evidencias, ¿cierto?, extrabíblicas, fuera de la vida de la fe, ¿cierto? Despejamos dudas al descubrir que la existencia de Dios es una verdad irrefutable, hermano. Hallazgo científico, hermano, eso es muy importante. Estuve escuchando el audio de la semana pasada, el video de la semana pasada, y nosotros no vamos a validar ni vamos a defender, ¿cierto?, hallazgos, ¿cierto?, científicos, ni posteriores, ni contemporáneos, ni nuevos, ni antiguos, que se vayan, ¿cierto?, redescubriendo, sino que tomamos ciertos aspectos, ¿cierto?, y ciertas confirmaciones científicas para respaldar lo que la Escritura dice. No es que nosotros defendamos ni nos pongamos en las posturas de ciertos antecedentes científicos ni los defendamos. Eso quería aclarar. Así es que
Con esa pequeña introducción quisiera terminar con estos dos últimos argumentos. El primero era el de ¿cierto? El cosmológico, el teleológico, el cosmológico, ¿cierto? Que hablaba acerca de que todo lo que existe tuvo que haber tenido una causa, y esa causa, ¿cierto? Y toda la creación se descubrió finalmente que tuvo un origen, y ese que haya tenido un origen significa que algo lo creó, y que eso que creó todo lo que existe tuvo que haber sido algo que no haya sido causado por nada, tremendamente poderoso, y que en cierta medida describe la existencia de Dios. El otro argumento era el argumento del ajuste fino, ¿cierto? El teleológico, que daba evidencia, ¿cierto? de estos descubrimientos científicos, de las precisiones, ¿cierto? De ciertas constantes numéricas que se fueron descubriendo, con el tiempo se han ido descubriendo de la precisión, ¿cierto? Y la exactitud, ¿cierto? De ciertas constantes para que la vida se pudiera dar. Y veíamos que eso no podía haber sido no podía haber sido por un asunto de la naturaleza que lo haya provocado así para que pudiera ella misma existir, y veíamos tampoco que podría haber sido causado por el azar, porque significaría que hubiera sido por una suerte muy grande, y no existen probabilidades, es infinitamente improbable que no haya sido así. Entonces la única, ¿cierto?, evidencia, ¿cierto? Algunos científicos respaldan la idea de que alguien tiene que estar detrás de esos números tan exactos, tan milimétricos, tan perfectos, que se den para que la vida se pudiera dar. Esos eran los dos argumentos que habíamos visto la semana pasada. Y esta semana, bueno, quiero seguir con el tercer argumento, que es el axiológico, que es el basado en los valores morales, hermano, que es el argumento y el cuarto argumento los vamos a ver, como los otros, un poco superficial, no vamos a profundizar. Recordemos que no estamos hablando de la evolución, ni el desarrollo, ni la historia, como decía nuestro hermano Gabriel la semana pasada al final también, no estamos hablando de las oposiciones, ¿cierto? También porque hay oposiciones a estos argumentos que se han ido desarrollando con el tiempo. Porque no queremos tratarlos en profundidad, sino que conocerlos, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo acá es tomar estas herramientas y, ¿cierto?, conocer estos argumentos para poder estar preparados, digamos. Y bueno, y desde aquí ojalá se despierte el interés de muchos de poder tomar este desafío de la apologética y aprenderlo bien. Bueno, el argumento moral dice que tienes tres premisas. Primero, ¿cierto? Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. O sea, aquí inmediatamente este argumento establece de que los valores morales existen porque existe, ¿cierto?, un ser, ¿cierto?, que ha impuesto y que nos ha dado que es el objeto de estos valores morales. ¿Ya? Segundo, los valores y deberes morales objetivos sí existen, esa es la segunda premisa. Primero, Dios existe porque los valores morales objetivos sí existen. O sea, son un fin en sí mismo los valores morales, porque Dios lo ha determinado así. ¿Y por qué no son subjetivos? ¿Por qué no son relativos a alguna contingencia? Eso lo vamos a evaluar, lo vamos a ir viendo, ¿cierto? Segundo, los valores y deberes morales objetivos sí existen, por lo mismo, porque son objetivos. Por lo tanto, dice este argumento que Dios existe. A causa de esas dos premisas anteriores, ¿cierto?, se deduce la existencia de Dios. Bien, en este argumento se plantea la existencia de Dios desde la idea de que los valores morales son absolutos, existen y son reales. Hermanos, esto es innegable, ¿ya? Yo espero que tengan, ¿cierto?, ciertos patrones de conducta, ¿cierto?, y de comportamiento y morales hacia mí. Y otro ser humano, cualquiera sea, espera que yo también los tenga hacia ellos. Es una especie de ley que existe y de códigos que no están escritos en ninguna parte, pero todos sabemos que existen y cada uno lo demanda del otro. Todas las culturas y las civilizaciones tienen sus patrones morales más o menos homogéneos en relación con otras culturas y otras civilizaciones. Algunos que están en contra de este argumento dicen, no, pero es que todas las civilizaciones han tenido
de acuerdo a sus valores morales distintas estándares, pero en términos generales se pueden aglutinar los mismos valores para todo tipo de civilización en cualquier tiempo de la historia, hermano. En todas las culturas, por ejemplo, el asesinato y el robo son considerados delitos impugnables. No hay una civilización ni cultura que haya existido que haya aplaudido el asesinato o el robo, digamos. Entonces, ese es el primer planteamiento. Si Dios no existe, y ojo con esto, ¿qué fundamento existe, dice este argumento, qué fundamento existe para los valores morales del bien y del mal y de lo correcto o lo incorrecto? Si Dios no existiera, ¿cierto? ¿Qué fundamento existiera para estos valores morales? Vamos a ver. ¿Qué es lo que significa que Dios sea el objeto, que estos valores sean objetivos? La objetividad es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo. Es decir, que si existen estos valores morales entre nosotros como criaturas, tiene que existir, ¿cierto?, alguien que haya dado estos valores y estas formas de conducta y de comportamiento. De no ser así, lo vamos a ver, ¿cierto?, que harían al arbitrio, ¿cierto?, del individuo. Vamos a ir desarrollándolo. En este argumento se plantea la existencia de Dios desde la idea de que los valores morales son absolutos, existen y son reales. Creo que estoy yendo para arriba, aquí. La naturaleza de Dios es la que nos brinda un punto de referencia objetivo para que en él podamos observar los valores morales. Y mira la diapo, dice una nube, ¿cierto?, un poco simbolizando la naturaleza de Dios, y ahí aparece justicia, amor, verdad, misericordia, gracia, paciencia, santidad, bondad. Y el centro de todos esos atributos benevolentes, digamos, es la naturaleza de Dios, ¿ya? Entonces, entendamos que todos estos valores como la misericordia, la gracia, la paciencia, la paz, ¿cierto?, están determinados a Dios para que puedan ser objetivos, ¿ya? Dios y su naturaleza es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones, ¿ya? Si Dios no existe, ese punto de referencia, alguien está haciendo interferencia. Ya, ahí sí. Vuelvo a releer esta diapo, dice Dios y su naturaleza, ¿ya?, es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Si Dios no existe, ese punto de referencia moral no existiría, y todo lo que quedaría sería el arbitrio subjetivo de todo individuo, o de cualquier individuo, ¿ya?, el cual no sería más válido que el punto de vista de los valores morales de otro individuo. Es decir, ¿qué pasa si es que no existiera Dios? No existiría un objeto de estos valores morales. ¿Y qué pasaría? Que para mí, que yo demandara, por ejemplo, que el robo para mí sería una ofensa hacia mi persona, ¿cierto? Para otra persona no tiene por qué ser una ofensa, y me podría robar fácilmente, y yo no tendría por qué molestarme, porque yo me molestaría porque para mí es una ofensa, pero para otra persona no va a ser una ofensa que le roben, o que me haya robado, digamos. Entonces, estos valores no pueden ser subjetivos, tiene que haber, ¿cierto?, tienen que ser objetivos, ¿cierto?, estos valores morales y estas formas de comportamiento y de conducta. Sigamos. En ese caso, los valores morales serían subjetivos y no objetivos. Y aquí pongo un ejemplo, estoy basándome en estos videos, dice, ¿qué pasaría si los valores morales no son objetivos y fueran, ¿cierto?, subjetivos de cada individuo? Esto sería como tener una preferencia por un helado, es lo mismo que les acabo de decir, por un helado de fresa, por ejemplo. La preferencia se encontraría, ¿cierto?, en el sujeto. O sea, para mí sería complicado, me ofendería que me robaran, pero para otro que me roba, para él no es complicado. Eso sería subjetivo, ¿ya? De manera que esa preferencia no se aplica para todas las personas.
De la misma forma, la moralidad subjetiva, dice, se aplica al sujeto y no a la persona, y no es obligatoria para nadie más. De allí que es este argumento, ¿cierto?, sostiene que los valores morales son objetivos y no son subjetivos, no son la decisión de un individuo de que es malo o es bueno una acción. ¿Ya? Sigamos. Así que un mundo sin Dios no puede haber ni mal, ni bien, ni nada, sino una indiferencia ciega y despiadada. ¿Ya? Claro, porque cada uno diría, bueno, y hoy día en la actualidad, en la era de la posmodernidad, digamos, y del relativismo, ¿cierto?, y del empeño del ser humano por tratar de desconocer o de, ¿cierto?, quitar a Dios como objeto de toda la estructura de una sociedad, ¿cierto?, se han relativizado los valores, ¿ya? Y de allí tenemos ya una cantidad de corrientes y de filosofía y de posturas humanas, ¿cierto?, que se quieren imponer, porque resulta que es todo subjetivo, es todo relativo, ¿ya? Entonces, en un mundo sin Dios no puede haber ni mal ni bien, ni nada, sino una indiferencia, como lo decía, ¿cierto?, ciega y despiadada. Dios nos ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos, como el que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos mandamientos propician la base para los deberes morales, hermano. Por ejemplo, el arbitrio esencial de Dios es el amor. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios es el amor, ¿cierto? Desde ahí es que nos pide amar a nuestro prójimo, y ese mandamiento nos proporciona un fundamento sobre el que podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Este es el desarrollo de este argumento, hermano. Este es el corazón del desarrollo de este argumento. Porque Dios dice, porque su esencia es amor, nos pide amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Y desde allí nos proporciona un fundamento sobre el que podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. ¿Se da cuenta entonces que este argumento es lo que dice que el ancla para que existan estos valores que existen entre los seres humanos? Tiene que haber un ancla, tiene que haber un soporte, ¿cierto?, sobre el que se sustenten las ideas de las buenas relaciones entre los seres humanos. Porque no pueden quedar al arbitrio de cada individuo, no pueden ser subjetivos, tienen que ser objetivos. Y el objeto de los atributos, de los valores morales, es Dios. Eso es lo que dice este argumento. Eso no dice más ni nada menos. Tercer argumento que confirma, ¿cierto?, extrabíblicamente, digamos, ¿cierto?, la existencia de un creador, ¿ya? Asimismo, podemos condenar la maldad objetiva como la avaricia, el abuso y la discriminación, ¿ya? De la misma forma como podemos encontrar valor, ¿cierto?, los valores morales, de la misma forma podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso y la discriminación. Ahora, Dios es el estándar de los valores morales, dice el título de esto. Dice, ¿esto presenta un problema? ¿Es algo bueno porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque es bueno? Hagámonos esas dos preguntas por unas milésimas de segundo. ¿Es algo bueno porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque es bueno? Ninguna de las dos afirmaciones es correcta. La respuesta sería que si Dios desea algo es porque Él es bueno. Su voluntad es buena y es perfecta. Es decir, hermano, ¿de dónde sale el amor, el respeto, la abnegación? ¿De dónde sale la misericordia? ¿De dónde sale la solidaridad? ¿De dónde sale la comprensión, la amistad? ¿De dónde sale todos estos valores preciosos que el ser humano puede manifestar? Tiene que haber solamente una fuente de donde puedan surgir, y esa es la naturaleza de Dios. Es por esto que Dios es el estándar de los valores morales. Mientras una acción se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Y dice, ¿qué pasaría si el ateísmo, en este caso, no, para no entrar en conflicto ni con el ateísmo ni con el agnosticismo, digamos, ¿qué pasa? ¿Cierto? Si Dios no existe. Entonces, si Dios no existe tampoco un estándar definitivo, dice, de modo que no puede haber ninguna obligación ni deber moral.
¿quién o qué imponga tales deberes sobre nosotros? Para algunos no creyentes los humanos son accidentes de la naturaleza. Para algunos, pues, algunos no creyentes, ¿cierto? Incluyendo algunos que dicen que los hombres son animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen ninguna obligación moral para con otro. Cuando un gato mata a un ratón, ¿cierto? Esto no es moralmente malo. Él no ha hecho nada malo, no ha hecho nada malo. El gato solo está haciendo lo que es su naturaleza, un gato. ¿Ya? Entonces, esto es lo que en definitiva habla acerca de este argumento habla acerca de la cierta evidencia de la existencia de Dios desde el punto de vista desde que los valores, ciertos morales, la conducta y el comportamiento entre los seres humanos es una ley y que tiene que estar anclada sobre un ser objeto que es Dios, ¿cierto? Y no pueden quedar no pueden haber sido, ¿cierto?, al arbitrio del desarrollo, ni la evolución del pensamiento del ser humano, ni de su conducta, ¿cierto? Porque de esa manera la opinión de uno no pudo haber sido la opinión de otro. Entonces la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente a la existencia de Dios. Ese es el tercer argumento que llevamos analizado con relación a la existencia de Dios. Revisen los videos, véanlos varias veces, ojalá busquen más material, googleen estos argumentos, vean la evolución histórica, desde dónde se están provocando, a través de quiénes están desarrollándose, cuáles son los que, porque hay filósofos que los encontraron interesantes, otros que los despreciaron, hay oposición a estos mismos argumentos, está la libertad para que el autodidacta que llevan ustedes dentro le den rienda suelta y puedan investigar de esto y profundizar, hermano. Y ojalá que, no sé en qué periodo, se pudiera hacer un segundo ciclo de apologética, ya vengamos bien conversado el tema, lo podamos conversar con más solidez, ¿ya? Entre todos. Bien, el argumento ontológico, y este es el cuarto y el último argumento. Quiero, sí, avanzar un poco. Acá, definición del cuarto argumento. Este es el argumento ontológico basado en el ser, hermano, en el ser de Dios, en su existencia misma. Un poco basado en el yo soy, del libro de Éxodo con Moisés. Anselmo era un religioso, ¿cierto?, del año 1078, argumentó lo siguiente. Él dijo, este es el cuarto argumento, ojo con eso, dice, si es posible que Dios exista, entonces se deduce lógicamente que Dios sí existe. Es decir, lo que está diciendo Anselmo de Canterbury en el año 1078, es que si es posible que alguien se imagine a Dios, hermano, si alguien puede pensar y llegar a la conclusión de un creador, es porque significa que ese Dios existe. Ese es básicamente el argumento. Y con ese terminamos los 4 argumentos de la existencia de Dios. Vamos a verlo un poco más desarrollado, pero es básicamente eso. O sea, si el ser humano en una reflexión, una simple reflexión o en una profunda reflexión, llega a la conclusión de la existencia de un Dios, es porque ese Dios existe. ¿Ya? Es así de sencillo. Algunos teólogos, por ejemplo, Miguel Núñez, no le encuentran mucho sentido a este argumento. Miguel Núñez es un afamado predicador, ¿cierto? Pero es bueno analizarlo. Dios puede ser definido como un ser máximamente grandioso. Si algo puede ser más grandioso que Dios, entonces ese ser sería Dios. Entonces, llega a esa misma conclusión este argumento. Y para que sea máximamente grandioso, debiera ser todopoderoso, tener todo conocimiento y debiera ser moralmente perfecto en todos los mundos posibles. Los mundos posibles se refieren a las maneras en que el mundo pudo haber sido. Decir que algo existe en un mundo posible es decir simplemente que si el mundo fuera de esa manera, entonces
eso ahí habría existido. Por ejemplo, ¿cierto? Y aquí un poco lo que está hablando es de la capacidad de la reflexión, la imaginación, o llegar a la conclusión, ¿cierto? En nuestra mente, en nuestra concepción, el ser humano, en el más sencillo, ¿cierto? Pensamiento. No olvidemos, hermano, mire, Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo frente a la asamblea del colegio de los filósofos en Grecia, en Atenas, hermano, frente a las mentes humanamente más brillantes, ¿cierto?, a los que les fueron escondidos estos misterios, se pone a dar su discurso, su prédica, y usa argumentos. No había Biblia de partida, pero frente a todos esos filósofos, el apóstol Pablo levanta la voz y comienza a usar argumentos apologéticos, ¿cierto?, de sentido común. ¿Sí? Lo primero que les dice, andando en sus calles, ¿cierto?, vio un templo ahí que decía el Dios no conocido. De ese les quiero hablar, de ese. ¿A qué apela? Al instinto más primitivo del ser humano de entender que hay un Dios. ¿Me entiende? Y luego, después desarrolla todo un discurso apologético glorioso, hermano. Lean desde el versículo 28 en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Bueno, ahí le fue re mal al apóstol Pablo, no convenció a nadie, todos se rieron de él, le tocaron la espalda cuando hablaba de la resurrección, y los filósofos no creían en la resurrección, pero fue un discurso que quedó plasmado ahí en el libro de los Hechos, pero que es maravilloso. Ahí les dice el apóstol Pablo, hablándole de Dios, el apóstol Pablo a los filósofos les dice, sus poetas, ¿ya? Sus poetas llegaron a la conclusión de la existencia de este ser. No lo dice así como lo estoy diciendo, pero léanlo. Él dice, como lo dicen sus poetas, sus propios poetas. Y cuando hablaba de sus propios poetas, estaba hablando de esos filósofos antiguos, Platón, Aristóteles y los otros, ¿ya? No específicamente ellos, pero sus poetas le dice el apóstol Pablo ahí a esos filósofos. Entonces, este argumento lo que está diciendo es que el más básico, ¿cierto?, ejercicio de llegar a la reflexión acerca de la existencia de un Dios es porque ese Dios tiene que existir. Entonces el ejemplo dice que a pesar que los unicornios no existen en el mundo real, es por lo menos posible que exista en algún mundo posible. Es cosa de imaginarse que alguien se imaginó y es perfectamente posible. Entonces, en cambio, un soltero casado, que son cosas ilógicas, digamos, o un círculo cuadrado, no existe ningún mundo posible para hacer el contraste, ya que estas ideas son lógicamente incoherentes y no es posible que exista ningún mundo posible. Entonces, de modo que si es posible que un ser máximamente grandioso exista, entonces podemos decir que él existe en algún mundo posible. Pero para ser un ser máximamente grandioso no tendría una grandeza máxima si no fuera máximamente grandioso en todos los mundos posibles. Y para ser un ser máximamente grandioso tiene que ser todopoderoso, ¿cierto? Tiene que tener todo el conocimiento y tiene que ser moralmente perfecto en todos los mundos posibles. Así que piénsalo así, si un ser máximamente grandioso existe, él existe en todos los mundos posibles. Si el escritor se puede imaginar un mundo, ¿cierto?, paralelo a nuestra existencia, allá es perfectamente posible que exista en ese mundo paralelo, ¿cierto?, el poeta, el escritor, qué sé yo, ¿cierto? Es perfectamente posible que allá también exista un ser máximamente grandioso. Eso es lo que dice en el fondo este argumento, hermanos, ¿ah? Y se une con esos otros dos o tres argumentos y forman, ¿cierto?, un conjunto de argumentos que son bastante razonables para, ¿cierto?, tener como herramientas para defender la existencia de Dios, ¿cierto? Y partir desde allí, ¿cierto?, como un tema de conversación interesante para alguna persona que tenga alguna genuina inquietud, ¿cierto?, acerca de Dios, acerca del misterio de la vida, acerca de la creación, de cómo existe todo, etc. Resumen del argumento ontológico, entonces, dice, es posible que un ser máximamente grandioso exista, número uno. Número dos, un ser máximamente grandioso existe en un mundo posible, número tres.
Un ser máximamente grandioso existe en un mundo posible, entonces él existe en todos los mundos posibles. Si un ser máximamente grandioso existe en todos los mundos posibles, entonces él existe en el mundo real, ¿ya? Un ser máximamente grandioso existe en el mundo real, por lo tanto, un ser máximamente grandioso sí existe. Dios existe, ¿ya? Esos son básicamente, ¿cierto? Bueno, dice, los pasos del 2 al 6 son directos y no representan una importante controversia, pero si el punto número 1 no es verdad, entonces fracasa todo el argumento. ¿Es posible que un ser máximamente grandioso exista? Sin embargo, ¿es la idea de ser máximamente grandioso absurda? Como lo es la idea de un soltero casado, un círculo cuadrado, el color azul. Eso no parece el caso, ¿cierto? La noción de un ser todopoderoso, o sí, todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto, que exista en todos los mundos posibles, parece ser una idea perfectamente coherente, ¿ya? Con eso terminamos los 4 argumentos, echándole un vistazo, hermano, así superficialmente, para no profundizar ni entrar en polémica, porque ya habría que entrar ¿cierto? A ver, como les digo, el desarrollo histórico de estos argumentos, ¿cierto? Las confirmaciones, ¿cierto? Más antecedentes, que se puedan aportar, las oposiciones a estos argumentos, etc. Así es que eso es, la idea de Dios es intuitivamente coherente. En otras palabras, su existencia es una posibilidad y el argumento ontológico muestra que si Dios es posible, que si Dios posiblemente existe, entonces Dios realmente existe, ¿ya? Mi hermano Alejandro, con eso tengo los 4 argumentos, ¿cierto? Desarrollados, presentados. Es una presentación, hermano, es una presentación que está aquí, ¿cierto? Me encantaría que en un segundo ciclo los pudiéramos ver en más detalle y empezar a poner bisturí. En este momento ahí están. Cosmológico, teleológico, axiológico y ontológico, con los 4 argumentos. Yo les mandé varios videitos, se los he compartido a todos porque ahí hay unos muchachos con dibujitos, otros que hablan, que lo explican más a cabalidad y van quedando más completos. Entonces, esa es la presentación de los 4 argumentos que hablan acerca de la existencia, ¿cierto?, de Dios. Antes de pasar a la introducción del otro tema, que es muy interesante, me gustaría, hermano Alejandro, no sé cuál es el proceder ahora. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, levante su manito. Yo, la verdad que tengo una, pero quisiera saber si alguien más tiene una pregunta que el pastor Juvenal nos pueda contestar, o responder, perdón. Hermana Elizabeth, le voy a... Ahí sí. Dígame, ¿cuál es la pregunta, hermana Elizabeth? Me llama la atención el argumento ontológico de que si yo pienso que algo pueda existir, pues es porque verdaderamente existe. Poniendo, por ejemplo, si yo puedo pensar entre los marcianos, que son inteligentísimos y con cierto cuerpo físico, si puedo pensar que puedan existir, pues es porque verdaderamente existen. O pensar en las brujas que vuelan y son poderosas y hacen magia y todas esas cosas. Si puedo pensar que puedan existir, pues es porque verdaderamente existen. Es eso. En definitiva, ¿cuál es la pregunta? No es una pregunta, es más bien un argumento. Sí. Si puedo pensar en todas esas cosas que podrían existir, pues es porque verdaderamente existen. O sea, el aspecto ontológico, pues habría que, quizás en otra ocasión, habría que profundizarlo un poco más. Eso, sí, hay una explicación, ¿cierto? Pero no me quiero detener acá, porque como le digo, hay la idea es seguir avanzando, pero hay una explicación para entender por qué no podemos, ¿cierto?, este argumento banalizarlo, digamos, como ese tipo de ejemplos que usted ha dado.
pero explicarlo me complicaría, me extendería mucho. Entonces queremos hacer la presentación de esto, queremos hacer la presentación de estos argumentos y ya me arrancaría en explicar, terminar de explicar por qué no es lo mismo decir que, por ejemplo, en el video hablaba, si en todos los mundos posibles puede existir una pizza, y decía así, pizza extremadamente grandiosa. Pero eso, ¿de qué va a depender? Entonces, va a haber, no vamos a entrar en el detalle, pero es la presentación de estos argumentos que tenemos en este momento. ¿Está bien? Ok. El pastor José Luis y después el pastor Vildósola, y con ellos dos terminamos la sesión de preguntas para esta primera parte. Sí. ¿Me Le doy, ¿verdad? Sí. Pastor José Luis, adelante, por favor. Buenas noches. Que el Señor los bendiga. Buenas noches. Mi pregunta es relacionada con el tercer argumento que tiene que ver con lo moral. Ah, perfecto. Lo que pasa es que o sea, es una pregunta como duda también, de que tiene que ver el tema de la conciencia con la parte moral. Porque la ¿Ya? conciencia es como nuestro juez interno que nos dice del bien y del mal. Ujú. Entonces, si Dios nos creó así, la gente, todos tienen la prueba, ahí ellos, en su conciencia, de que Dios existe. Ujú. Entonces, si en la parte moral hay gente que, por decir, hay gente que hace el bien y hay gente que hace el mal, pero hay gente que también hace las dos partes. Ujú. Entonces, ese argumento que coloca el moral, ¿cómo se puede manejar, digamos, para explicarlo? Porque todos lo tienen. Y yo poder decirle a la persona que a lo mejor que me pregunte lo moral y me diga, pero ¿cómo ese que asesinó a tal persona lo asesinó, pero a su familia la quiere? Entonces, ¿cómo yo puedo argumentar bien eso? Porque la conciencia, digamos, yo tengo entendido que es el juez interno que tenemos nosotros. Y ahí podemos comprobar que Dios sí existe. Y está en todo, está en el ateo, en todo el mundo. Entonces, ese es como una, como digo yo, al explicar eso, digamos, la parte moral. Claro. Mira, mi pastor José Luis, el argumento moral se basa en las tres premisas que leí en un comienzo. Dice, si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos, entonces no existen. ¿Ya? Entonces, hay que partir de la ley, hay que partir de la idea de que hay una ley moral de convivencia, ¿cierto?, que no está escrita en ninguna parte, está escrita, como usted dice, en las conciencias de los individuos, con relación a la relación, valga la redundancia, entre los seres humanos. Eso lo tenemos todos tenemos conciencia de nuestra, todos tenemos la conciencia, ¿cierto?, de nuestras conductas morales, y es como lo dice usted, pero hay personas que hacen mal uso, ¿cierto?, de los valores y se cauteriza la conciencia. Hay un poco de esto de lo que usted pregunta, que lo vamos a ver a continuación en el próximo tema acerca de la maldad. Ahí sale más preciso para poder explicar este efecto que sucede, que todos sabemos de que hay un patrón de conducta entre uno con otro, pero a veces algunos tienen la capacidad de violarla o no respetarla, etc. No sé si respondí su respuesta, perdóneme que... No, sí, está bien. No, está bien. Ahí vamos a esperar el otro... Sí, vamos a ir avanzando en esto. Ya. ¿Quién más me falta, hermano Alejandro? Pastor Vildósola, y ahí paramos la set de preguntas, porque no vi ninguna. Pastor Carlos, Dios le bendiga. Gracias, hola, buenas. Buenas tardes, pastor. Pastor Juvenal, quiero apuntar el dardo hacia los valores objetivos a este argumento axiológico. Ya, a ver. Usted hizo una pregunta y la responde dentro de la dinámica que hizo y me dice, ¿Sí? ¿es visto Dios como un estándar moral? Es muy compleja la pregunta que usted hace, para nosotros tenemos una respuesta que es evidente,
pero quiero revisarlo desde la perspectiva de que no conoce. ¿Ya? Para nosotros, usted dice los cristianos. Nosotros los cristianos, nadie más que nosotros, podemos entender, ¿no es cierto?, que existe y es verdad este Dios moral. Pero correcto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo ve el individuo desde afuera en lo que yo he observado? A ver. Primero se nos pone, yo tengo el privilegio de haber estudiado la carrera de Derecho, y se nos pone en un escenario. Y este escenario es que hay dos sujetos que están en medio del mar, con pocos recursos, y uno de ellos decide matar al otro para poder vivir. Ya. Entonces, aquí entra la objetividad y la subjetividad en juego, la conciencia que preguntaba el varón, y respecto a lo que es realmente objetivo. ¿Es culpable de un delito esta persona que ha cometido la inmoralidad de asesinar a otro? Pero hay algo que se le llama el estado de necesidad dentro del derecho del hombre. Ya. Entonces, como usted dijo, y él lo dijo, que el hombre va subjetivizando las cosas dentro de la mirada objetiva que ellos quieren dar. Sí. Pero es súper complejo hoy en día defender con el argumento axiológico ante la subjetividad que usted nombró de la sociedad. Todo es muy subjetivo, muy relativo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo poder volver a poner en el tapete, ¿no es cierto?, a este Dios moral, que es muy cuestionado, esta representación del Dios del Antiguo Testamento? ¿Cómo es posible que le pida a Abraham sacrificar a su hijo y una serie de situaciones y manda a matar gente y todo en el nombre de? ¿Cómo hoy, muy brevemente, podríamos dar una respuesta clara y precisa respecto a que Dios es efectivamente nuestro estándar moral? Cuando ya vemos que, evidentemente, las religiones han desmoralizado al Dios que han representado. Sí. Y esto en todos los escenarios. Entonces, hoy, ¿cómo representamos a este Dios como estándar moral? Mire, esto es muy sencillo, mi pastor Carlos. Nosotros, cuando podemos, a través de la apologética, argumentar acerca de la existencia de Dios a través de estos argumentos, es la puerta de entrada. Y la única forma de poder lograr lo que usted está consultando es llevar a los individuos y a las personas a Jesucristo. Esa sería mi más breve respuesta. Porque no existe otra forma de que el ser humano se pueda dar cuenta de la práctica, ¿cierto? De la práctica de los valores morales, si no es por medio de la persona de Jesús. Ahora, obviamente, para eso lo que pretendemos hacer con este tipo de materia, ¿cierto? Y disciplina apologética es comenzar a transicionar hasta llevar a la persona de Cristo, ¿cierto? La revelación a la persona. Y obviamente no lo vamos a hacer a través de ni ganar debates, ni presumir, ¿cierto?, de cierto conocimiento, sino que lo vamos a hacer por oración, ¿cierto?, por la presentación de la palabra, pero esto es lo que nos hace entregar herramientas para comenzar. Pero no encuentro otra forma, cómo yo podría hacer ver a un individuo, ¿cierto?, que los valores morales, el ancla de los valores morales para la existencia y coexistencia del ser humano están en la persona, en Dios, es llevándolo en la práctica, en la vida de Jesús, a Cristo, digamos. No, sí, normalmente este Dios, que ellos lo ven como un inmoral, lo tienen muy disociado del Cristo que ellos quieren creer. Entonces, hay una disociación. Entonces, voy al campo más evangelístico. Yo tengo exactamente 20 minutos para conversar con alguien, y durante esos 20 minutos en que atiendo a alguien, yo destino 10 minutos para predicar. Sí. Entonces, para mí, tiene que ser pum, rápido. Mi pastor. Sí. Todo proceso evangelístico, hermano, mi pastor, y todos los que estamos escuchando debemos asumir nuestra parte de responsabilidad, mi pastor. Todos debemos entender que somos sembradores de una semilla, no somos ni la tierra, ni el agua, ni somos los que vamos a dar el crecimiento, ¿ya?
Entonces, nosotros cuando hacemos esto estamos dando un puntapié inicial, a lo mejor una interesante conversación, a lo mejor un video compartido va a despertar una inquietud. Esa persona que realmente se interesa es porque Dios ya la está siguiendo, Dios ya la está atrayendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En 10 minutos una semilla, usted no va a poder en 10 minutos ver la planta. O sea, olvidémonos que porque vayamos a tener elocuencia en nuestras palabras, ni mucho conocimiento, si es que Dios no viene a traer a ese individuo, por mucho que luchemos, y obviamente que Dios va a premiar y va a favorecer el trabajo, y Dios, ahí está la promesa escritural, ¿cierto? Que la palabra no vuelve vacía. Así que no vamos a convertir a una persona con solamente, ¿cierto?, 10 minutos rápido así. No, esto es un proceso y nos demanda oración, nos manda mucho amor, nos demanda compromiso con las personas y nos manda mucha seguridad en lo que estamos, como lo decía la semana pasada nuestro pastor Carlos también, ¿cierto?, que los ateos ven más el testimonio. Nos falta también, nos va a hacer falta el testimonio también. Ahí la persona, el creyente coherente entre lo que dice y lo que piensa y lo que dice y lo que hace. ¿Alguien más? No sé si por ahí ya respondí algunas preguntas. No nos vamos a extender mucho, pero vamos a ir viendo para poder entrar a este segundo ciclo. Esta es una introducción. Denme 10 minutos, hermano Alejandro. Solo una pregunta y tal vez esta puede contestar lo que decía el pastor Virdosola. ¿Qué se quiere probar cuando se afirma que la moral es objetiva? ¿Qué queremos probar? Por ejemplo, para mí, que soy creyente, sé que matar a una persona es mala. Sin embargo, para un ateo, si conscientemente o en su conciencia no tiene conciencia de que matar es malo, entonces ya los valores morales dejarían de ser objetivos. Si la persona reconoce que matar es malo, significa que alguien superior a nosotros, moralmente superior a nosotros, ha determinado que matar es malo. Y eso, por ahí va el tratar, no convencer, pero sí el contraargumento, pastor Carlos, respecto a la pregunta que no pueden hacer en el argumento moral. Es decir, ¿quién dicta los valores morales? Objetivos. Están en nuestra conciencia. Ok, para mí matar a una persona es malo. ¿Por qué? Porque alguien me dice que es malo y esa persona para mí es Dios. ¿Quién te los dicta a ti? ¿Quién te dice a ti que matar es malo? Y ahí entramos a la persona a quebrarla, ahí entramos a doblar el argumento, el contraargumento que él me está diciendo que los valores morales no son absolutos, sino que son relativos. Por ahí podríamos pasar. Pero efectivamente sí. Usted tiene mucha razón en el sentido que si Dios no hace una transformación genuina, no podríamos hacer nada. Vamos a dejar el debate para otra oportunidad para poder seguir avanzando.